bienvenidos a los coloquios de sanidad. La industria farmacéutica vive un proceso de transformación en la actualidad. Las compañías han dado un paso más allá de las tradicionales redes de ventas. En el caso de Roche nos encontramos con un nuevo enfoque denominado Beyond the Pill. El contexto viene además marcado por la digitalización y el análisis de datos. Surgen así conceptos como Primary Point of Contact, así como nuevas posiciones en la industria como el Patient Journey Partner. Vamos a analizar estos temas junto a nuestros invitados. Por un lado tenemos al doctor Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga, a Mariano Torres, People and Culture Health de Roche Pharma España, y Javier Álvarez, Regional Healthcare Solution Leader de la zona norte de Roche Pharma. Para introducir el tema, quería preguntar en primer lugar cómo han cambiado las relaciones entre las compañías farmacéuticas y el sistema sanitario en los últimos años. Podemos empezar contigo, Mariano. Pues bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, un placer estar aquí hoy con vosotros, y yo creo que la interacción cambia básicamente por cómo es la interacción, ¿no? Pasábamos en un modelo en el que muchas personas visitaban a los médicos, ahora un modelo en el que nosotros en Roche creemos que tiene que haber un primary point of contact, que sea la persona de referencia y que sea la persona que actúe de enlace entre las necesidades que tienen los médicos y cómo desde Roche podemos dar respuesta a esas necesidades. Yo creo que ese es para mí uno de los primeros cambios o una de las primeras explicaciones de cómo cambia la forma de interaccionar con los médicos. Doctor. Efectivamente, yo provengo de una época en la que la relación con la industria farmacéutica era absolutamente diferente. Yo creo que de alguna manera eso refleja también la transformación de la propia sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad en la que tienen necesidades especiales, también los médicos las tenemos, ¿no? Y esa relación antigua en la que la industria farmacéutica pues era una relación básicamente comercial, ¿no? Y cada uno tenía sus ideas muy claras, ¿no? Ahora se ha transformado en una relación de mutua ayuda, ¿no? De forma que, y esto ha sido verdaderamente sorprendente en los últimos tiempos, es muy novedoso y bueno, Roche quizás sea el ejemplo más vanguardista en este aspecto. La relación ahora es de una persona que se pone a tu disposición para facilitarte algunas cuestiones, algunos proyectos, algunas iniciativas que de otra manera quizás no podrían haber salido, al menos esa es mi experiencia. Javier, la misma pregunta, la relación entre la industria farmacéutica y el sistema sanitario. Yo creo que la relación entre la industria farmacéutica y el sistema sanitario está evolucionando. Lo más importante es que tenemos que mirar hacia el futuro, y el futuro cada vez va más por facilitar cuanto antes el acceso a la innovación a los fármacos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hasta ahora, y podemos hablar de las nuevas figuras que tenemos dentro de la industria farmacéutica, como es la figura del PJP, hasta ahora nos centrábamos única y exclusivamente una vez que teníamos la aprobación de la EMA o la aprobación del precio de reembolso. Lo que buscamos ahora es que estas figuras lo que tengan es una visión completa de la patología, más allá de un producto o de una indicación, para que de alguna forma, como ha estado comentando el doctor, sea un referente para el profesional sanitario, para que podamos cada vez más el poder ayudar a tener ese acceso a la innovación y no esperar única y exclusivamente a que tengamos el precio de reembolso. ¿Por qué son necesarias nuevas posiciones en la industria farmacéutica? Mario, ¿no podemos empezar también por ti? Sí, yo creo en primer lugar porque el entorno ha cambiado, porque las necesidades han cambiado y porque yo creo que desde Roche apostamos por tener una solución o porque las personas tengan una visión completa de la situación, de lo que nosotros llamamos el patient journey, ¿vale? El recorrido del paciente, como antes también comentábamos y comentaba Javier. Creo que es muy importante tener esa visión completa de todo lo que va a necesitar el paciente desde el principio hasta el fin y que estas posiciones tengan la visión completa del portfolio de la compañía. Por eso creemos que es muy importante y es una de las razones de este cambio. ¿Se percibe esto también desde los hospitales? Sin duda. Yo creo que una de las cosas que me gustaría destacar es precisamente esa amplitud de miras que antes no existía, ¿no? Ahora, efectivamente,
como decía yo antes también, te encuentras con una persona que se pone a tu disposición en el sentido de que te ayuda, te facilita en determinados proyectos, siempre en beneficio del paciente, ¿no? Y esto es una cuestión clave que antes no era tan evidente. Siempre ha habido el objetivo general de la industria, también ha sido por el beneficio del paciente, pero ahora es un win-win, ambos ganan, ambas partes de la mesa salen ganando con este tipo de relación. En cuanto a las nuevas figuras, la figura pues realmente es sorprendente porque en algunas ocasiones es la misma persona que antes ejercía esa labor antigua del delegado farmacéutico, cuya relación era muy limitada. Ahora, sin embargo, descubres capacidades, actitudes y formación, quizás también, que antes, que obviamente estaban ahí, pero que no estaban puestas al servicio de su trabajo, y esto quizás sea el rasgo más innovador de esta nueva relación. ¿Cómo podríamos describir brevemente el cargo del PGP? ¿En qué consiste, Mariano? Pues yo lo describiría como una posición que es un referente, que es lo que nosotros llamamos el primary point of contact, o el contacto principal con los médicos. Es la posición encargada de identificar las necesidades que tienen los médicos y las necesidades que tienen los pacientes, y cómo trasladar esas necesidades al resto de la organización. En Roche tiene que tener esa capacidad de movilizar recursos, de conectar con la organización y junto con la ayuda de la organización y junto con los médicos y pacientes ser capaces de co-crear soluciones que den respuesta a esas necesidades que tienen tanto los pacientes como los profesionales sanitarios. Javier, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales capacidades que debe tener el PGP? Yo creo que no solamente las principales capacidades que tiene que tener, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro, también para personas que les gustaría o que realmente tienen ilusión en tener una posición de PGP, es el desarrollo que van a tener dentro de la organización. Las capacidades son importantes. Antes decíamos que lo que tiene que ser, o lo que aspira a ser un PGP, es un referente para el profesional sanitario. Para ser un referente hablamos de capacidades como visión estratégica, el entender muy bien todo el patient journey del paciente. Hablamos de capacidades de liderazgo, capacidades de influencia, capacidades de movilizar recursos. Algo muy importante, y es algo que lógicamente es un activo muy importante que tiene la compañía, es el conocimiento. Es cómo es capaz de movilizar el conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad, al servicio del paciente. Y por último, trabajando en todas estas dos capacidades, tener la capacidad de impacto, y que realmente todos los proyectos que se ponen en marcha realmente impacten en la sociedad, impacten en el profesional sanitario, impacten sobre todo en el paciente. Algo también que es importante en este punto y que es importante es la capacidad que tiene que tener un PGP de trabajar en equipo y de ser capaz de trabajar no solamente dentro de la región, con las otras posiciones que tenemos dentro de la región, sino tener también la capacidad de trabajar en equipo con las posiciones estratégicas que tenemos en la central. Yo añadiría dos cuestiones más. Una, el conocimiento del medio. Es importante que figuras de esta naturaleza sepan muy bien, conozcan muy bien la idiosincrasia de las distintas posiciones en el estrato médico, ¿no? Que cada uno, y sean capaces de flexibilizar y adaptarse a esa situación. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, el entusiasmo, porque realmente cuando de verdad esta posición nos ha aportado a los médicos algo verdaderamente tangible, ha sido cuando se ha transmitido el entusiasmo. Y si tenemos capacidad de liderazgo, tenemos capacidad y actitud y tenemos entusiasmo, van a salir las cosas. Y esto es una prueba de que este tipo de relación con el médico tiene mucho futuro desde mi punto de vista. ¿Está consiguiendo la figura del PGP, doctor, impulsar la co-creación de proyectos que aportan valor al sistema sanitario? Bueno, yo creo que por eso estoy yo aquí, ¿no? Quiero decir que en los últimos meses personalmente he tenido la oportunidad yo tenía una idea, pero esa idea era difícil, había algunas dificultades estratégicas importantes, ¿no? La figura de un PGP de Roche en concreto pues ha facilitado eso de tal manera que tengo que decir que la idea ha fructificado de forma completa, y puede ser una idea
puede ser un proyecto que transforme de manera radical, es decir, que tenga un impacto verdaderamente importante en el medio en el que nos movemos, con una repercusión final realmente en la calidad de vida de los pacientes. Creo que es la demostración de que y es un proyecto muy preliminar. La ventaja de esto es que tiene una gran capacidad de crecer de manera exponencialmente, ¿no? Ya que hemos tenido una primera experiencia, estamos inmersos en una segunda experiencia que ahora es mucho más fácil, porque ya hemos tenido la experiencia previa, ¿no? La valoración es muy positiva. Sí. ¿Cómo se ve desde la industria farmacéutica esta co-creación de proyectos? ¿Se está consiguiendo? ¿También lo percibís de la misma manera también que del Sistema Nacional de Salud? Javier. ¿Te refieres a si otras compañías farmacéuticas lo están percibiendo del mismo modo? No. Si dentro del sistema sanitario se está percibiendo. No, vosotros como compañía, esta experiencia que estáis impulsando, y si realmente el PGP también está consiguiendo para vosotros la co-creación de proyectos. Estamos creciendo. O sea, hemos realizado o estamos trabajando en un proceso de transformación. Los procesos de transformación llevan tiempo. El proceso de transformación ya ha sucedido y ahora lo que estamos es creciendo. Sí que lo estamos viendo porque una de las características más importantes en la compañía, o algo que potenciamos mucho, es el empoderamiento de las personas, el empoderamiento de los equipos. Un empoderamiento que, como bien sabéis, cuando hablamos de empoderamiento requiere también una responsabilidad. ¿Cuál es el feeling que estamos teniendo? Es que poco a poco, y un ejemplo es el proyecto que está comentando el doctor, vamos en cada una de las regiones teniendo ejemplos de co-creación, ejemplos de proyectos que realmente impactan, y eso hace que no solamente nosotros internamente seamos embajadores, sino que tengamos la suerte de tener doctores como el que tenemos hoy en este coloquio, que también nos ayude en lo mismo. Pero, por supuesto, en todos estos procesos de transformación hay que ser realistas, tenemos oportunidades para seguir mejorando. ¿Y cómo podríamos avanzar en esas oportunidades? Mira, fíjate, es una excelente pregunta. Cuando hablamos de oportunidades, lo centraríamos en dos, fundamentalmente. Estamos hablando de una persona en la que es responsable, referente de un área terapéutica, en la que hablamos no solamente de fármacos que están comercializados, sino fármacos que están en pleno desarrollo. Bueno, una de los challenges, de las oportunidades que tenemos, más que challenge, digamos oportunidades, es la capacidad de priorizar y la capacidad de centrarse en lo que realmente aporta valor. Ya es una de las partes en las que como compañía, de una manera absolutamente global, estamos trabajando para potenciarlo. Y el otro, antes hablábamos de capacidades, ¿no? Las capacidades creemos, ¿no?, que es lo que mueve también a cada uno de los profesionales, el poder desarrollar esas capacidades. Es un momento en el que cada vez asumimos más responsabilidad por el empoderamiento que tenemos, y tenemos que seguir trabajando en cómo desarrollamos las capacidades. Para eso, ya no solamente es responsabilidad de uno mismo cómo desarrollar las capacidades, sino también es responsabilidad de los managers que hay en la compañía para apoyar a esas personas en el crecimiento profesional de cada uno de ellos. Esas dos cosas, priorización y seguir trabajando en potenciar las capacidades. Mariano, ¿qué le podríamos decir a alguien que se plantea aplicar a una oferta de PGP? Bueno, lo primero que pregunte a los PGPs que tenemos cómo lo están viviendo. Yo creo que va a ser la mejor forma de conocer la posición, y sobre todo que sean inquietos, que conozcan la posición, y yo les animaría a aplicar por todas lo que estamos comentando aquí. Creemos que es una posición innovadora, creemos que lo que aporta a los perfiles en cuanto a desarrollo de competencias, en cuanto a competencias como liderazgo, en cuanto a ser referentes, en la capacidad de movilizar. Creemos que no hay posiciones en la industria farmacéutica que puedan ofrecer ese crecimiento personal y ese crecimiento profesional, y yo creo que eso es lo que debería mover a las personas a aplicar a ese tipo de posiciones. Aparte de trabajar en Roche, en una gran compañía, pero yo creo que ese crecimiento personal y esa oportunidad, y como también comentaba el doctor, de seguir creciendo y de seguir evolucionando y de poder vivir esta transformación y este viaje, creo que es lo más interesante para una persona que se quiera unir a Roche. A mí me gustaría añadir lo que ha comentado Mariano, que me parece perfecto. A mí me gustaría añadir, si a mí me preguntasen por qué PJP, yo diría una cosa, y es simplemente capacidad de impactar realmente en el paciente. O sea,
las herramientas que tiene un PJP en una compañía como Roche Pharma le da la oportunidad de poder establecer relaciones, le da la posibilidad de poner en marcha proyectos junto con los profesionales sanitarios que realmente impacten en la vida de los pacientes. Yo creo que algo más potente que eso, hay pocas cosas. Yo añadiría otra cuestión, es decir, creo que para una persona, hablando como yo no soy de Roche, estoy desde fuera, ¿no? Una persona que entra en una compañía que le da esa posibilidad de crecimiento, esa posibilidad de desarrollar todas sus capacidades hasta el grado máximo y finalmente impactar en lo verdaderamente importante, los médicos y todo el mundo sanitario se dirige en último extremo, es un vértice que confluye en el paciente. Si le damos la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades para ponerlas al servicio del paciente, creo que es lo mejor que yo creo que eso se traduce sin duda en bienestar dentro de la compañía. Desde mi punto de vista, yo creo que poco más puede pedirse, ¿no? Para alguien que pueda aplicar a esta posición, ¿no? Javier, estamos centrando mucho el debate en el PJP, pero también me gustaría preguntarte por otras figuras también que se están dando dentro de este contexto y dentro de este proceso de transformación. Bueno, dentro de la compañía tenemos, lógicamente, hoy hemos hablado del PJP, pero hay otras figuras que son absolutamente críticas. En lo que se refiere a... Nosotros estamos organizados en ecosistemas y los equipos de central. Todas las figuras que hay en ambos lados son fundamentales y cómo trabajen juntos es absolutamente crítico. Si hablamos de figuras más en particular, dentro de las regiones tenemos figuras claves como son los HSPs, que son los responsables desde un punto de vista institucional de acceso, que son absolutamente claves para facilitar que la innovación pueda llegar finalmente a los pacientes. Y también tenemos figuras que se llaman los PHC Partners, que son figuras que están focalizadas en algo que es súper importante a día de hoy, como seguro puede atestiguar el doctor, que se refiere a toda la parte de la medicina personalizada. Eso es lo que en la parte de los ecosistemas, pero no podemos olvidar también toda la parte que tenemos dentro en la central. Y me gustaría hablar especialmente de toda la parte estratégica, en la que tenemos tanto las figuras de ISLs, que lideran de alguna forma toda la parte estrategia de cada una de las áreas terapéuticas, conformando también con los Brand Champions, y además toda la parte médica, que es fundamental con los Therapeutic Area Leaders y los Medical Experts. Todo esto son un montón de figuras que lo que hace es que la clave de todo esto es consigamos que trabajen, y que es lo que es al final, como una compañía, el fin último es que trabajen como un solo equipo y poder al final realizar proyectos, iniciativas que lleguen al paciente. Sí, a mí me gustaría añadir que en Roche todas las posiciones son clave, si no las tendríamos. Y aparte de lo que comentaba Javier, que estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, también me gustaría destacar en oficina posiciones como las de acceso, que ayudan o que facilitan ese acceso a la innovación tan importante y que supone un reto actualmente, pero también todas las posiciones que ya podemos llamar más de staff y que son las que pues sirven para que la maquinaria funcione. Me puedo referir a las posiciones de comunicación, de pacientes, de finanzas, de personas y cultura, de IT. Si por Roche por algo nos caracterizamos es por trabajar en equipo y por la colaboración. Y para poder llegar al paciente y para poder llegar a satisfacer las necesidades que tienen los pacientes, que tienen los profesionales sanitarios, es necesario que todos rememos en la misma dirección. Javier nos comentaba que una de las claves era que todas estas posiciones pudieran trabajar en equipo. ¿Qué circunstancias o qué herramientas hay que darles para que realmente remen en la misma dirección, como comentabas? Sí, nosotros, y me apoyo en lo que ha comentado Javier antes de la priorización, nosotros lo que estamos trabajando mucho es la priorización, pero la priorización a nivel área terapéutica o a nivel compañía. ¿Qué queremos decir? Que lo que queremos tener muy claro es en ciclos, en 90 días, cuáles son las prioridades, por ejemplo, dentro del área de pulmón, ¿vale? Y eso afecta a todas las personas que trabajan en pulmón. Entonces esa priorización es clave porque a partir de ahí es donde bajan las diferentes acciones y las diferentes iniciativas que vamos a hacer. Con lo cual yo creo que una primera parte tiene que ser con priorización, ¿vale? Viendo cuáles son las necesidades y esa priorización parte
de las PGPs, o sea, parte de qué necesidades hay en el campo y a partir de ahí se definen esas prioridades a nivel área terapéutica. Entonces, para mí la priorización es una de las claves de herramientas que sirven para remar en esa misma dirección. Luego hay otras herramientas como puede ser, oye, la comunicación, tener claro cuáles son los objetivos de la compañía, tener claro cuál es la transformación, una visión que en eso sí que tenemos muy clara de hacia dónde queremos ir como compañía. Yo creo que todo eso hace que vayamos en la misma dirección. Doctor, y más allá del PGP, ¿qué otros cargos o nuevas posiciones se ven desde el hospital que están impactando más en su día a día? Bueno, ahí yo me pierdo un poco en la constelación de posiciones. Sí que es verdad que una cosa que me ha llamado bastante la atención es la transversalidad, ¿no? Desde fuera es difícil saber quién es el jefe, porque a veces todos están empoderados y todos aportan sus ideas y la idea de cualquiera tiene el mismo valor que la de al lado. Esa es la percepción mía desde fuera, ¿no? Y en muchas ocasiones luego te enteras de cuál era la posición de cada uno, pero realmente todos han participado y han trabajado en equipo. Yo creo que esa es la clave del empoderamiento de todas las personas y el permitir desarrollar todas sus capacidades, no tienen que estar coartadas por su posición inicial. Hay una figura que quiero destacar, que es así que he tenido contacto con ella a raíz del proyecto, que es la de los facilitadores de Roche, que realmente tienen algunas estrategias para manejar reuniones, partiendo de tormentas de ideas, organizando posteriormente las intervenciones, de manera que de forma, para mí, casi mágica, al final se consiguen los objetivos que se trazaron al principio, ¿no? Y creo que esto evidentemente no ha salido de la nada, esto lleváis trabajándolo mucho tiempo y probablemente ha sido un banco de pruebas interno que posteriormente se ha externalizado y se ha puesto al servicio nuevamente del paciente, ¿no? Y de los profesionales sanitarios, ¿no? Has comentado un punto clave. Nosotros le llamamos Agile Coaches. El nombre no lo sabía. Pero bueno, ya esto con el inglés ya sabéis cómo funciona. También un poco añadiendo a la pregunta que le habías hecho a Mariano, es cómo conseguimos que haya esa unificación de alguna forma y cómo trabajamos todos en equipo. Estas figuras a nosotros nos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a establecer cuáles son le llamamos outcomes, que son los objetivos, cuáles son las prioridades a 90 días, pues qué tipo de proyectos es en los que tenemos que trabajar para conseguir alcanzar esas prioridades. Son personas que nos ayudan, dinamizan para que todos desde arriba tengamos un flujo adecuado. Teniendo en cuenta, como decía Mariano, que las prioridades y para determinar cuáles son las prioridades, al final siempre salen desde las personas que están más cerca de los profesionales sanitarios del paciente y a partir de ahí se configuran para que tengamos unas prioridades de alguna forma homogéneas para todos. Mariano, ¿cómo veis estas nuevas posiciones en el futuro? ¿Se prevén más cambios? Nosotros apostamos por estas posiciones, no prevemos más cambios en general en cuanto a evolución, en cuanto a tener nuevas posiciones de este tipo. Nosotros lo que queremos es que estas posiciones evolucionen y continúen creciendo y darles las herramientas para que, como comentábamos antes, puedan seguir creciendo, puedan seguir desarrollando. Para nosotros no es una cuestión de nuevas posiciones, sino oye, que estas posiciones que están empezando, que como comentaba el doctor, estábamos iterando, ya hemos probado, vemos que funciona, pues seguir apostando en esta misma dirección y seguir reforzando y que vayan continuando en su crecimiento y en cada vez aportar más valor al ecosistema sanitario. Doctor, ¿podríamos incidir en algún ejemplo más concreto sobre su experiencia con los PGP? Bueno, pues yo puedo contar mi experiencia personal en un proyecto que se ha desarrollado en los últimos meses. Era un proyecto sobre el desarrollo de toda una estrategia de identificación, implementación e investigación en nuevos biomarcadores en relación con enfermedades neurológicas, ¿no? Esto surgió como una idea inicial, desarrollada en un marco geográfico muy concreto, como era la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que había unas carencias importantes creo que esto hasta este punto creo que puede fructificar una idea. Podemos solucionarlo, creo, si esto termina saliendo adelante, pero lo cierto es que cuando lo comenté con la PGP que me correspondía, inmediatamente captó la idea, primero, fue capaz de saber cuáles eran mis necesidades, qué es lo que yo le estaba transmitiendo,
y se puso a trabajar, y al poco tiempo nos vimos con un conjunto de médicos referentes en cada una de las áreas reunidos en Antequera para hablar de este tema. Allí la figura de, no sé el nombre, los facilitadores hicieron su labor y conseguimos trazar una ruta que ha culminado en un proyecto de co-creación, un proyecto de colaboración público-privada que creemos que realmente va a transformar esta realidad, ¿no?, en nuestro entorno y de la cual, pues evidentemente, nuestros pacientes, y esto lo quiero destacar, porque cada compañía tiene su portfolio, ¿no?, pero yo no le pedí solo del portfolio de la compañía, yo pedí para todas las patologías neurológicas, para Alzheimer, para esclerosis múltiple, para enfermedad de Parkinson y para enfermedades mediadas por anticuerpos del sistema nervioso, ¿no? Roche inmediatamente dijo que sí a todo, aunque quizás no tuviera intereses comerciales en alguna de estas áreas, ¿no? Y el proyecto es muy bonito y yo tengo esperanza de que este proyecto realmente culmine en una realidad. Estamos también en un contexto que yo creo que deberíamos abordar, que es el de la pandemia, que ha introducido o está intentando introducir muchos cambios o va a provocar muchos cambios en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo ha afectado a este nuevo escenario? Pues podemos empezar por ti, Mariano. Sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es posiblemente acelerar el cambio. Nosotros creamos ya en este modelo antes de la pandemia, lo empezamos a concebir antes de la pandemia. Lo que ocurre con la pandemia, igual que ocurre pues, con la digitalización, igual que ocurre con los nuevos modelos de trabajo, que lo ha acelerado todo y posiblemente ha hecho avanzar en estas posiciones más rápidamente y bueno, en algunas formas de trabajar que tienen estas posiciones. Creo que la pandemia en ese sentido lo facilita o lo fomenta más o hace que sea más rápido, pero no, la razón esto no es solo a raíz de la pandemia. Y luego creo que también lo que nos ayuda a la pandemia es a saber la complejidad en la que estamos viviendo y por eso también la necesidad de tener estas posiciones que sean referente y que sean el primary point of contact vuestro para a partir de ahí poder identificar esas necesidades y que sirvan un poco de guía y para que también toda la compañía pueda trabajar en función de esas necesidades. Con lo cual yo creo que esa simplificación también es necesaria y viene también a raíz de la complejidad del entorno en el que estamos viviendo ahora mismo. ¿Coincides en esa visión también, Javier? ¿La pandemia ha acelerado? Sí, la pandemia ha acelerado a todos los niveles. En principio, en primer lugar, el tema de la innovación. O sea, la pandemia lo que ha hecho es que aprendamos muy rápidamente de cómo podemos trabajar toda la parte de ensayos clínicos de una manera más rápida para poder poner al servicio de los pacientes nuevas herramientas terapéuticas. Antes hablaba Mariano del tema de la complejidad, totalmente de acuerdo, lo ha acelerado, pero tenemos que tener en cuenta no solamente la complejidad que hay fuera en el entorno sanitario, sino además, y voy a decir que afortunadamente, una compañía como Roche Pharma nos estamos cada vez diversificando mucho más. Y eso hace que sea una compañía cada vez más compleja. Y yendo al punto que nos decías antes, ¿por qué tiene sentido, por qué es interesante y por qué alguien le tiene que ilusionar trabajar en Roche? Es precisamente por esa parte de diversidad que podemos tener como compañía, que lo que te permite, esa diversificación, perdón, lo que te permite es tener oportunidades para trabajar en áreas totalmente distintas. Nosotros en muchas ocasiones le llamamos fluidez de recursos y lo que significa es que puedes tener, como un profesional, puedes tener experiencias en diferentes áreas terapéuticas. Yo creo que es absolutamente enriquecedor. Ahora que comentabas precisamente, volvíamos al tema de la aplicación del PGP. Hablábamos mucho de qué tiene que ser, pero ¿qué tiene que evitar ser el PGP? Mariano. Es muy buena pregunta. Para mí lo que tiene que evitar ser es el que no trabaje en equipo, en el que no comparta con el resto de las posiciones de la compañía cuáles son esas necesidades, el que no tenga un espíritu de colaboración, de construir, de one team, podríamos llamar así. Para mí sería lo fundamental de lo que no debería ser. Y tampoco debería ser lo que en el pasado estas posiciones o de donde se originan estas posiciones serán. Si hablamos de las posiciones de delegados a las posiciones de MSLs, esta posición es diferente, es una posición mucho más holística, mucho más completa y creo que tiene que seguir teniendo esa visión integradora y esa visión mucho más amplia de lo que sucede. Javier, ¿cuál es tu visión aquí?
Pues la verdad que no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Mariano, que lo ha explicado perfectamente. Yo añadiría una cosa solo en este sentido, y es lo que no debería tener es falta de actitud. Actitud por crecer, actitud por mejorar, actitud por aportar. Actitud me parece, con C, me parece absolutamente clara. Más allá de lo que decía Mariano, que un PJP no es la suma de un MSL y un delegado. Un PJP es una figura específica, es un referente, no es una suma de dos figuras. Pero bueno, lo ha explicado estupendamente Mariano. Simplemente actitud. Yo creo que eso es lo que sí debería tener. Me gustaría también hacer ya una última pregunta al doctor. Comentaba antes su experiencia también con este proyecto, con Roche en Andalucía. ¿Lo está viendo ya este movimiento, esta transformación también en otras compañías farmacéuticas? Yo creo que sí que hay intentos, pero también es verdad que cuesta entender fuera del ámbito de Roche. Yo tengo que reconocer que también he intentado, bueno, a la vista del éxito de esta iniciativa, trasladarlo a otros ámbitos con otras compañías. De hecho, una cosa que también tengo que decir es que Roche desde el primer momento estaba buscando partners. Y cuando he intentado yo hacer de mediador para esos partners, les cuesta trabajo entenderlo. Pero dicho eso, también tengo que decir que sí que hay movimiento. La figura o el tipo de relación antigua del MSL, del delegado comercial, etcétera, eso cada vez se ve menos. Yo creo que ese escenario está ya superado, ¿eh? Quizás Roche es la vanguardia y quizás en el futuro veamos otras compañías que se vayan acercando a esa situación que todavía a día de hoy no está, pero sí que hay movimientos en distintas compañías, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber venido aquí a iSanidad a este coloquio, por habernos introducido a la figura del PJP, y a nuestros lectores en iSanidad, pues que no se olviden de seguir www.isanidad.com.